Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben que tropiezan. Así como están, hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, te damos por Jesucristo, por su obra perfecta y completa, Señor, a favor nuestra, que nos ha salvado, Señor, siendo nosotros pecadores. Aún así Cristo murió por nosotros. Y ahora, Padre, queremos pedirte, Señor, que por esa gracia que nos ha sido otorgada, Señor, que nos bendigas nuevamente, Señor, con tu palabra, que traigas iluminación a nuestra mente, a nuestro corazón, que nosotros podamos tener abierto nuestro entendimiento, Señor, y recibir esa palabra, y esa palabra como una semilla que pueda germinar y dar fruto, Señor, y que se vea manifestado ese fruto, Señor, con nuestra manera de vivir. Porque entendemos, Padre, que la vida cristiana no solamente se trata de emociones o pensamientos bonitos, Señor, ni buenos deseos, sino se trata de una vida práctica de la cual, Señor, nosotros necesitamos aprender cada vez más, tomando el ejemplo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo que te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dirija, Señor, y nos motive y nos impulse completamente, Señor, a completar, Señor, esa obra que estás haciendo cada día, Señor, a favor nuestro, de manera que resplandezca ese lucero de la mañana en nosotros cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Esperamos tu bendición otra vez, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como todos ya saben, hermanos, estamos estudiando el libro de Proverbios. El libro de Proverbios se conoce como la sabiduría inspirada por Dios. Pero esta sabiduría, hermanos, no solo se trata de una sabiduría nada más intelectual, es una sabiduría que no es nada más secular, no solamente se trata de cosas que tienen que ver con nuestras actividades diarias, hablando de las cosas seculares o de las cosas de este mundo, sino se trata especialmente, hermanos, de principios que tienen que ver con nuestra fe, con nuestro diario vivir. En pocas palabras, podríamos decir que Proverbios es un libro que haríamos muy bien poner atención de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida cristiana. En el libro de Proverbios tenemos un manual diario para la justicia. De hecho, hay personas que tienen la costumbre de leer un capítulo todos los días, puesto que tiene 31 capítulos, como todos ya sabemos. Se trata entonces el libro de Proverbios de un libro práctico, de un cristianismo práctico, no de un cristianismo mental nada más, sino de practicar de lo que hacemos a diario. Son instrucciones para el camino y la búsqueda de la santidad. También se le conoce como el libro de los dichos de Dios. Aquí encontramos gran sabiduría. Sabemos que la mayor parte de los proverbios los escribió Salomón, el hombre que Dios mismo dio testimonio, que era el hombre más sabio de la historia. En esta sección de proverbios, hermanos, hemos estado viendo entonces el tema de la sabiduría, el tema de las consecuencias. En el Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera, hermanos, de que es muy importante que esto lo tengamos completamente grabado en nuestra mente, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros estamos pensando en tener sabiduría, lo primerito antes de agarrar un libro o cualquier cosa, o ver un video o lo que sea, o ir a una escuela, tenemos que pensar que el principio, el inicio es el temor, la reverencia a Dios. La reverencia a Dios, el temor no estamos hablando de miedo a Dios, sino de saber, de estar conscientes de que Dios nos está viendo todo el tiempo y que nosotros estamos delante de su presencia y por lo mismo debemos obedecerle. Que cada vez que nosotros nos estamos desviando del camino de Dios, desobedeciendo a Dios, teniendo malas actitudes, malos comportamientos, malos pensamientos, estamos desagradando a Dios. Estamos siendo impíos.
De manera, hermanos, que se trata de reverencia a Dios, la obediencia a Dios, se trata de vivir según sus preceptos, sabiendo que Dios está viendo constantemente en nuestro modo de vivir. El libro de Proverbios, entonces, hermanos, nos encontramos en este libro un montón de contrastes. Encontramos contrastes entre, por ejemplo, la manera en cómo vive el necio y cómo piensa y actúa el necio y cómo actúa el sabio, de cómo actúa el impío y de cómo actúa el hombre justo. Y así sucesivamente podemos encontrar un montón de contrastes entre, digamos, lo que es bueno y lo que es malo. De manera, hermanos, de que es muy importante que pongamos atención a las enseñanzas que Dios nos ha dejado en este libro de Proverbios. No solo en Proverbios, en toda la Escritura. Pero en cuanto a la vida práctica, tenemos muchísimo que aprender en el libro de Proverbios. En nuestro texto de hoy, hermanos, no es la excepción. Tenemos un contraste muy, muy importante. Veamos el verso 18. Nos encontramos con el contraste del camino o el estilo de vida del impío y del hombre justo. Verso 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe que tropiezan. Para poder entender bien este texto, esta enseñanza, necesitamos ver la metáfora que usa el autor del libro de Proverbios, que es Salomón. Habla de dos caminos. En uno se identifica como una senda y en el otro como un camino. Ahorita vamos a ver por qué. El autor nos muestra principalmente en todo el capítulo 4 a un padre exhortando a su hijo. Y veamos la enseñanza del padre. Capítulo 4, verso 1. Vamos a leer algunos versículos para agarrar un poquito de contexto de qué se trata esta enseñanza. Este es un padre hablándole a su hijo. Oíd, hijos, 1 verso 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Como vemos, aquí tenemos a un padre de familia aconsejando, exhortando, corrigiendo a su hijo de que busque la sabiduría. Él está diciéndole: yo también fui hijo, yo también fui adiestrado por mi padre, yo también guardé los mandamientos de mi padre. Está enseñándole a honrar primeramente a su padre, a su madre. Está enseñándole lo importante, la relevancia y los beneficios de buscar la sabiduría como algo importante, como lo principal. Tanto que dice que sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. A veces, hermanos, nosotros enfocamos gran parte de nuestro tiempo en cualquier otra cosa menos en lo que es provechoso. Tenemos por regla general en el cristianismo que debemos buscar a Dios como cosa primera, como lo primero, lo principal. Pero eso se vuelve muy genérico en muchos casos. Así que muchas veces decimos o pensamos que buscar a Dios nada más es ir a la iglesia de vez en cuando, ofrendar, orar de vez en cuando, leer la Biblia cuando tenemos tiempo y decir algunas ciertas palabras cristianas. Pero muy poco, hermanos, tomamos en serio esos detalles que se nos pasan por alto, como es buscar la sabiduría.
la inteligencia. Y no estamos hablando de inteligencia secular, no estamos hablando de ciencia, ni de matemáticas, ni de cosas como esas, ni de cómo hacer negocios. Estamos hablando, como dijimos al principio en el 1.7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De manera que si somos inteligentes, como primer cosa que debemos hacer es buscar cómo agradar a Dios. Cómo agradar a Dios, cómo ser obedientes a Él, cómo tener una vida justa, cómo ser justos. Mira, vamos ahora a ver la metáfora. La metáfora que está hablando el autor habla del camino recto. En el verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Habla de un camino recto, un camino que cruzan, un sendero que cruzan nada más los justos, que son los justos los que van por ahí. Es un camino de justicia que prolonga la vida y que trae beneficios a la persona que circula por ese camino. Es un camino limpio, un camino que está adaptado para que pase cómodamente el transeúnte. Primero, para mayor entendimiento, vamos a explicar bien a qué se refiere este camino. Aquí habla de una senda, y esta senda es un lugar, es un camino, una carretera, un sendero que ha sido ya trazado previamente para que la gente camine cómodamente por ahí. Donde ya se quitó las impurezas, donde ya se quitaron las rocas, donde ya se emparejó el terreno para que todos cómodamente y seguramente, con seguridad, hablando seguridad física, puedan circular. Algunos de ustedes nosotros hemos caminado, digamos, cuando vamos a hacer hike, subir a una montaña, una vereda, lo que sea. Regularmente hay personas que se disponen a trazar un camino, y de hecho hay rótulos que dice no se salga del camino. Primero porque va a destruir la plantación o puede tener un accidente, porque ya ese camino ya ha sido trazado. En muchos casos hay barandales para caminar por ahí. Si usted se sale de ahí, puede tropezar, caer, lastimarse o hasta morirse. Bueno, este es el caso de la metáfora. En aquellos tiempos en Jerusalén, un lugar muy pedregoso, una ciudad muy llena de rocas y terreno bastante accidentado, pues como es normal, siempre se ha acostumbrado a trazar caminos, senderos, para que toda la gente circule por esos caminos. De manera que habían personas y los hay todavía, que tratan de buscar otros caminos. Deciden no cruzar por ese camino que ya ha sido trazado, que ya ha sido establecido para circular con seguridad. Un camino limpio, un camino que le va a llevar derechito al destino al que se ha trazado. Hay personas que lo que hacen es buscar un propio camino, tal vez pensando que así se van a ahorrar tiempo porque van a llegar más rápido, o se sienten simplemente muy valientes para cruzar por ese camino, y algunos terminan tropezando, cayendo o perdiéndose, extraviándose del camino. Es una metáfora muy, muy interesante, hermanos, es algo muy práctico, pero eso es lo que es en realidad, hermanos, cuando nosotros no seguimos los mandamientos de Dios. Cuando nosotros no somos sabios y no estamos buscando agradar a Dios en obediencia, cuando en lugar de buscar la sabiduría de Dios nos estamos ocupando de otras cosas. No que no sean importantes, necesitamos trabajar, necesitamos cuidar a nuestra familia, necesitamos atender muchas cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir, eso es verdad. Pero como primera cosa, entre nuestras posiciones debemos adquirir sabiduría. Y esta sabiduría la vamos a encontrar únicamente en la palabra de Dios. Únicamente en la palabra de Dios, en los dichos de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar que nuestra vida, porque la palabra de Dios es como un espejo que refleja nuestro rostro, nuestra alma, el estado de cómo estamos viviendo.
Muchas veces al encontrarnos con la palabra de Dios nos encontramos que a veces estamos caminando mal o nos estamos desviando de este camino que Dios ya ha trazado. Y es la misma palabra de Dios la que nos va a corregir el camino y nos va a llevar por el camino, por la sendera, el sendero que Dios ha trazado, si es que de verdad tenemos temor de Dios. De manera que el camino de los justos es como la luz de la aurora. Comienza con un pequeño destello. Cuando habla de la aurora, está hablando de aquella primera luz cuando comienza el día. Aquella luz que muchos cuando están en vela, cuando están esperando con ansias que llegue el día y ven el primer rayo de luz, se alegran. Y como es normal en cada amanecer, la luz cada vez se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y tenemos como punto máximo de la luz el mediodía. ¿Sí es así? Es el mediodía el máximo. El camino de los justos, la senda de los justos es así. La senda de los justos, hermanos, ese camino que Dios ha trazado comienza con poquito. Comienza con un destello de un deseo de agradar a Dios. Un deseo que si nosotros no lo seguimos, hermanos, nosotros nos podemos quedar allí y seguir en oscuridad. Es un deseo que debe ir aumentando. El justo, y ahorita vamos a hablar de quién es el justo, de quién se trata, quién es el justo. Ese justo desea seguir caminando. A veces es despacio, es lento el camino, es largo, a veces muy cansado, es muy agotador ese camino, pero cada vez más va creciendo, 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 hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos, tenemos el otro lado de la moneda, el contraste. Tenemos a personas que son los impíos, a los que se refiere el autor. Son personas que no son justos, son todo lo contrario. Un impío, hermanos, es una persona que no practica la piedad, sino la impiedad. Y nomás quiero aclarar, por si acaso, la piedad no es aquella persona que dice, pobrecito, que tiene misericordia. La Biblia, cuando habla de piedad, no se refiere a eso. Se trata de todo lo que tenga que ver con la santidad de Dios, la devoción a Dios, con el deseo, el anhelo de agradar a Dios. Es la vida de santidad, es una vida piadosa. Hacer lo contrario es ser un impío, una persona no piadosa, una persona que no desea agradar a Dios, una persona que aborrece a Dios. No precisamente que se pone a decir malas palabras contra Dios, pero que vive sin importarle agradar a Dios, que no busca de Dios en su totalidad. La advertencia, primeramente, antes de entrar sobre el camino de los impíos, la advertencia que el padre de familia da a su hijo en el verso 14 dice, no entres por la vereda de los impíos. Como todo padre de familia, hermanos, nosotros procuramos el bienestar de nuestros hijos. No solo de nuestros hijos, de todo ser querido. Si nosotros sabemos que alguien se dirige hacia algo que le va a pasar, procuramos advertirle. Y más cuando se trata de nuestros pequeños, aunque ya tengan 30 años, ¿no? Queremos advertirles. Y esto es lo que pasa acá, no entres por la vereda de los impíos, por el camino pedregoso, por esos atajos donde no se ha trazado un camino, donde Dios no ha trazado un camino por donde caminar, donde el impío ha trazado, ha decidido por cuenta propia por dónde dirigir su vida. Ese es un impío que no sigue el camino trazado por Dios, sino que él propio decide, ¿sabes qué, Dios? Ese camino se ve bonito, pero no me interesa, yo voy a hacer mi propio camino. Yo me voy a ir por este lado.
Además, eso era para antes, esos son los caminos antiguos. Y ahora estamos en épocas modernas. Ya esas cosas no funcionan para mí, dicen ahora aún los cristianos modernos. Y quieren caminar por un camino diferente. Y se quieren ir por otro lado. Pero dice el autor, más bien dice Dios, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Yo creo, hermanos, que tenemos tal vez no la mejor memoria del mundo, pero sí tenemos memoria de nuestra vida pasada. Y creo que recordamos, especialmente en nuestros días de juventud, cómo nuestra mente se entretenía con el pecado. Se entretenía, ¿verdad? Porque ya no. Se entretenía con el pecado. Pónganle como quieran al pecado que a ustedes les parezca. Hagan un poco de memoria. No duermen. Los malos no duermen. Cuando estábamos sin Cristo, a veces tal vez planificábamos el mal. Y aquí no es necesario, hermanos, que entremos en ese asunto de que, bueno, pues yo no he matado a nadie. Eso se refiere a los asesinos, a los narcotraficantes. Hermanos, todos sabemos que la palabra de Dios dice que decir mentiras es pecado. ¿Cuántas veces usted se fue a la cama a planificar una mentira para mañana? ¿Qué decirle al jefe, al patrón, para no ir a trabajar? O para justificar un gasto innecesario, o cualquier tipo de cosa. O cuando están planificando, aunque no lo planifican, yo creo que eso sale natural en algunos, el chisme. Cuando se están acordando y mastican ese chisme como un dulce en el paladar. Y quieren y se mueren de ganas para que amanezca, para platicar ese chisme y transmitirlo a sus amigos o amigas. Porque dicen que solo las mujeres son chismosas, pero no es cierto. También los hombres. Esas cosas que a veces las vemos mínimas, también son pecado. Son iniquidad. Y Dios ve ese pecado como pecado. De manera que Dios dice que debemos dejar ese tipo de camino, ese tipo de vereda. Debemos apartarnos de esos lugares, porque eso solo lo hacen los impíos, no los justos. El camino de los impíos, hermanos, para hablar ahora haciendo el contraste, notemos que el autor dice que la senda de los justos, hablando de ese lugar que ya se ha fabricado, se ha acomodado, se ha limpiado para que el transitante camine seguro. Pero vemos el camino de los impíos, lo menciona con otro nombre, un camino que él mismo se inventó, un camino que él dijo, de aquí yo me voy por este lado o por este otro, que él decidió por su propia opinión y por sus propias fuerzas y voluntad caminar y circular por ahí, pero no es un camino que está abierto al público, que no es dado por Dios, sino que sigue sus propias opiniones. El impío decide por su propia cuenta, entonces, por dónde caminar. Viven en deleites, viven disfrutando de cosas que son muy normales en el mundo. Hablamos, hermanos, de que es muy normal el adulterio en estos días. No pasa nada. Si no estás feliz aquí, pues consíguete otro, dicen. No hay problema. Dicen unos, es que yo merezco ser feliz, dicen unos adúlteros, bien felices en su adulterio, porque no saben que tropiezan. Están caminando en un camino lleno de pedregales. Están caminando en peligro inminente y no se dan cuenta de que están caminando hacia su propia perdición. Así son los impíos. Ellos no se dan cuenta. No saben, no se dan cuenta, pero no se dan cuenta, no es que no se den cuenta de que lo que hacen es pecado, no se dan cuenta de que van rumbo a un infierno eterno, no les importa, quieren correr ese riesgo, piensan de que no es cierto.
Al cabo no son tan malos porque no han matado a tantas personas. Hay personas que piensan así. Hay personas que ellos mismos se autojustifican diciendo, no, pues mira, sí, no, yo no soy la mejor persona, pero tampoco soy tan malo. ¿A poco Dios por un par de pecadillos me va a condenar una eternidad? He escuchado a gente cristiana hablando así, hermanos. Es increíble, porque no saben que tropiezan, porque están caminando por el camino de oscuridad. No se trata entonces de pecados muy feos, muy desordenados, muy escandalosos. Se trata de todo tipo de pecado, hermanos. Job 5:14 dice: de día tropiezan con tinieblas y al mediodía andan a tientas como de noche. Pues es también una metáfora. O sea, son personas que, haciendo la metáfora de un ciego, que tropiezan en la oscuridad. Eso es normal porque no podemos ver, pero este tipo de personas que viven en sus pecados muy, muy contentos, es como un ciego, como una persona ciega que anda a mediodía pudiendo ver a tientas, con mucha luz, porque están tropezando en sus propios pecados. En el fondo, todo ser humano sabe que hace mal, pero no les importa. Ahora quiero pasar al punto, hermanos, de explicarles de qué se trata el justo y de quién habla cuando habla del impío. El justo, hermanos, ahora lo voy a traer a nosotros. El justo es todo aquel, o más bien, ¿quién no es el justo? No es la persona que es muy buena gente, no es la persona que nunca ha cometido un pecado, porque la Escritura, que no puede mentir, dice que todos somos pecadores, que no hay uno solo que sea sin pecado. Solo el Señor Jesucristo fue sin pecado, pero de ahí todo ser humano es pecador. Pero entonces, ¿quién es el justo? El justo, hermanos, es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús. El justo no es una persona que es buena gente. El justo es alguien que Dios ha declarado justo. El justo, hermanos, para nosotros es aquel que confía en el sacrificio de Cristo Jesús para salvación de sus pecados y perdón de sus pecados. El justo, hermanos, es aquel a quien Dios lo ha declarado sin culpa. No es que ya no es malo, no es que ya no es pecador. Ahora, no me entiendan esto mal. No quiere decir que ahora el justo puede vivir como le da la gana, como algunos creen. El justo ahora, hermanos, busca la sabiduría. Ahora busca, como dice el verso 18, como la luz de la aurora, cada vez va en aumento, buscando la santidad de Dios. Va buscando esa luz, va buscando caminar por esa senda que Dios ha trazado. Tropieza de vez en cuando, se levanta y sigue adelante, pero no va por sus propios caminos. A veces se desvía un poco y regresa porque está constantemente buscando agradar a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una persona justa es aquella que un día vivió en tinieblas y que un día Dios le mostró que estaba en tinieblas y ahora ha sido rescatado a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Te explico un poco más quién es el justo.
una persona que ha alcanzado misericordia. No es alguien que se ha justificado a sí mismo por sus propias obras. No es alguien que piensa que ahora, porque ya no hace ciertas cosas, porque ahora se porta mejor que otras personas, ahora ya es justo. No, el justo sabe que ahora es justo porque Dios le declaró justo, porque alcanzó misericordia, no porque ahora se porta bien. Y sí se porta bien, pero porque sabe que alcanzó misericordia y no la merecía. Ahora hemos alcanzado misericordia porque ahora ya no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello, hermanos. Y no tuvo nada que ver algo que nosotros hiciéramos para ganarlo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, hermanos, también Jesús dijo en otro lugar: yo soy el camino. Yo soy el camino. De manera, hermanos, de que cuando nosotros entendemos de qué se trata la vida cristiana, vamos a entender que todo tiene que ver con Cristo. Muchos equivocadamente piensan que el camino es únicamente obedecer mandamientos, reglas y normas. Sí que hay normas, sí que hay mandamientos que seguir, pero el camino que nosotros debemos seguir se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino y debemos andar en Él, ser como Él, seguirle a Él. Hermanos, y cuando nosotros pensamos y meditamos sobre eso, primero a lo que podemos llegar, el Señor Jesús dijo: sed como yo, que soy manso y humilde de corazón. Son principios básicos que muchos pasan por alto. Mansedumbre, ser manso y humilde. Eso es seguir a Cristo. De eso se trata el cristianismo. Manso para poder ver la palabra, ser instruido por Él y seguir con mansedumbre y humildad la misma palabra. Filipenses 2:15. Dios no nos ha salvado, hermanos, para que vivamos todavía en nuestros pecados. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se trata de no ser como el mundo. Se trata de apartarnos de la maldad, de las tinieblas del mundo, de ser diferentes, de ser como luminares, como una luz, aunque sea muy chica, pero que ilumine en medio de una oscuridad espesa. Ese es un justo. No es una luz propia, no es una luz que va a emanecer, va a brillar porque yo soy muy talentoso en esto o en aquello. No, es la luz de Cristo morando en nosotros. El impío es todo lo contrario. El impío no busca agradar a Dios, busca agradarse a sí mismo. El impío quiere ser como el mundo. El impío nomás busca a Dios cuando ya tiene una grave necesidad. Pero si el diablo se le aparece y le dice: yo te doy una opción, se va con el diablo. Así también hay muchos cristianos que buscan, cristianos digo entre comillas, que están en las iglesias nada más en búsqueda de un milagro. Y si no hay milagro, y si el diablo se apareciera, mira, el diablo no tiene cola ni tiene cachos, como dice nuestro hermano, no tiene ni un tridente, pero si aún se les apareciera así y dijera: yo soy el diablo y yo te doy lo que quieres, gente que está en las iglesias ahora se irían con él a cambio de su favor. Obviamente el diablo no hace eso. El diablo está vestido de pastor. No aquí, ¿verdad? En otros lugares, ofreciendo lo que el mundo quiere, lo que el mundo busca,
Y los cristianos también lo anhelan y lloran y se mueren por esos deseos. Santiago lo dice en el capítulo 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus deseos y sus pasiones? Dice que arden de envidia y podrían hasta matar porque no tienen lo que quieren. Y piden, pero piden mal para gastar en sus propios deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? De manera que si nosotros, hermanos, tenemos anhelos como los anhelos del mundo, deseos como los deseos del mundo, entonces estamos teniendo enemistad con Dios y andamos en tinieblas. Y tropezamos y no sabemos que estamos tropezando. Es muy interesante ver todas estas cosas, hermanos, y analizarnos a la luz de la palabra de Dios. Porque podríamos estar cometiendo errores garrafales. El impío es todo lo contrario, vive en sus propios pecados, no quiere arrepentirse, busca el camino fácil. Y hay iglesias que ofrecen ese camino fácil. Predican y dicen, ¿tienes problemas? A ver, quiero ver tu mano. Levanta tu mano, ya veo una mano. Ven, pasa al frente. Solo repite conmigo esta oración. Y dicen una oración muy mal elaborada, por cierto. Y ya ahora ya eres hijo de Dios. Nunca le dijeron, necesitas arrepentirte de tus pecados. Ya Cristo ya pagó por todo, por sus carros, casas y matrimonios y felicidad felices. Ese es el mensaje que se escucha en la mayoría de iglesias. Cosas del mundo, que el mundo busca y que los cristianos buscan también. Pero ese no es el camino de la justicia. Ese es el camino que lleva a la perdición. Gente que no sabe dónde va, gente que no piensa en el destino final de su alma, solo piensa en la felicidad terrenal, en su comodidad de hoy. La vida del creyente es así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El creyente va buscando la santidad, va de aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que llegue el día en que Cristo venga por su iglesia y entonces el día sea perfecto y la luz sea completa. La vida del creyente es lenta, pero segura. Es un camino seguro en el que hay adversidades, hay tropiezos, hay desvíos, hay desánimos, hay tristeza, hay llanto, mientras estamos aquí en este camino, en esta tierra, pero tiene una recompensa que no tiene igual. Una vida eterna que promete Dios que será perfecta. Esa es la vida del justo. Pero la vida del injusto que vive disfrutando de la vida, que se la pasa disfrutando de los deleites de este mundo, cualquiera que sea, disfrutan el momento. Pero todos sabemos, hermanos, que los deleites de este mundo son muy, muy pasajeros. El que más te guste. Hasta una buena comida, hermanos. Que no tiene nada de malo disfrutar una buena comida. Después que comes, ya ni quieres ver la comida. Es muy rápido el deleite. Es muy pasajero. Pero Dios promete un deleite que es eterno cuando estemos en gloria. Nuestro caminar va a ser lento, va a ser poco a poco. A veces vamos a avanzar 3, 4 pasos, hablando metafóricamente. Tal vez vamos a retroceder 4, avanzar 1. Pero el justo va a seguir resplandeciendo como la luz de la aurora. Hay quienes se sienten justos en su propia opinión. Hay personas que son miembros, y quiero hablarte ahora de un grupo en particular. Esperemos que aquí no haya nadie. Dios quiera que no. Pero si lo hay, Dios quiera que escuches y que Dios abra tu entendimiento y te arrepientas hoy. Pero hay personas que se sienten justos a sí mismos. Han escuchado un
evangelio diluido, un evangelio que ofrece cosas, felicidad, riquezas, prosperidad, todo tipo de comodidades, si haces esto o aquello otro. Un evangelio bien barato, que no es el evangelio de Cristo. Y hay personas que ya tienen años perteneciendo a una iglesia. Por eso el cristianismo, mira, te voy a dar una clave. Si tú sientes una gran carga, el cristianismo, tal vez no estás en el cristianismo correcto. Tal vez no estás en el evangelio verdadero de Jesucristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra. Cuando tú entiendes el amor de Cristo, el propósito real por el que Cristo murió en una cruz por ti y por mí, eso nos motiva. El amor de Cristo nos empuja. La obra que Cristo hizo a favor de nosotros, hermanos, nos levanta de la cama cuando estamos desanimados. Nos hace agarrar la Biblia cuando la tenemos tirada ahí empolvada. Nos hace doblar las rodillas cuando no queremos orar. Nos hace levantarnos, agarrar el carro y venirnos cuando no queremos venir, porque hay algo más fuerte que nosotros y nuestro cansancio y nuestro fastidio, que es el amor de Cristo que ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones. Hay personas entonces que están en las iglesias porque les han prometido algo, pero algo terrenal, algo que no está en la Biblia, o que si está desfigurado. Lo han desfigurado y lo han ofrecido como algo que Dios le prometió. Por eso estamos, hermanos, en contra total de aquellas personas. El Señor te dice, hermano, que yo voy a hacer de ti esto y aquello. Hermano, ahí tienes a un hijo del diablo que está prometiendo cosas que Dios no ha prometido para esa persona. Muchas veces Dios quiere que esa persona primero se arrepienta. Hay promesas de Dios, muy buenas promesas, maravillosas promesas, pero la mayoría de promesas que Dios ha dado las distorsionan algunos para su propio beneficio y para el mal del que se la están dando. Hay personas que piensan que son salvos, que son cristianos genuinos, que son justos, pero la verdad es que no lo son, porque se justifican a sí mismos por sus propias obras. Hay quienes dicen, oh no, es que yo soy hijo de Dios y yo soy de los favoritos porque yo tengo esto, yo hago lo otro, yo aquí, yo allá, los cristianos yoyos. Esos cristianos yoyos, hermanos, deberían de analizar su vida. Porque, hermanos, nadie se va a poner delante de Dios, a jactarse delante de Dios, aún cuando estemos delante de Dios, y decir, gracias Señor, porque te fijaste en mí, porque yo soy bueno, o porque te fijaste en mis habilidades, porque de veras si te fijaste que yo sí soy un buen elemento. Les recuerdo la historia que el Señor Jesús contó en el libro de Lucas capítulo 11, la parábola donde el publicano y el fariseo puesto de pie, decía, Señor, te doy gracias porque yo ayuno tantas veces, doy diezmos de todo lo que tengo, hago grandes maravillas por ti y no soy como ese. Ese, dice la Escritura, que no fue justificado. El que fue justificado era el otro, el que sí sabía que era pecador, el que decía y se daba golpes de pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Ese es un hombre justo. El otro es un impío que cree que es un justo. Y así, hermanos, hay muchas personas dentro de las iglesias que se creen justos porque hacen esto o aquello, o porque dejaron de hacer esto o aquello, o porque son muy esforzados, porque memorizaron más versículos de la Biblia, porque leen la Biblia más horas. Les recuerdo que ese fariseo dijo que ayunaba tantas veces al día. Seguramente oraba también, y también dijo que daba diezmos, o sea, hacía grandes cosas, y está bien, es necesario.
pero eso a nadie va a justificar delante de Dios. O sea, si tú confías en los sacrificios que tú haces por Dios, déjame te digo que necesitas arrepentirte y buscar al Señor Jesucristo para salvación. Porque si eso era necesario para salvación, tus buenas obras, entonces en vano vino a morir Cristo. Bastaba con que mandara un ángel o a un profeta y dijera: ayunen tantas veces, oren tantas veces y pórtense bien. Hay muchísimos en las iglesias que se justifican a sí mismos, que piensan que son justos porque son más obedientes en esto o en aquello. Pero estos creyentes viven en tinieblas. Primera de Juan 2:11. Y esto es un principio básico. Ni siquiera tenemos que rascar tanto en la escritura, hermanos. Esto es tan básico. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aunque ayune, aunque ore, aunque lea la Biblia, aunque haga lo que quieran, aunque se corte los brazos y las venas. ¿Qué dijo Pablo? Si yo quemara en mi propio cuerpo y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiera todos mis bienes y lo diera a los pobres, pero sin las motivaciones de esa persona no son por causa del amor a Cristo y en agradecimiento, en acción de gracias a lo que Él ha hecho por nosotros, entonces de nada sirve. Son personas que nada más quieren engañar a Dios con sus propias obras. Mateo 5:14, el Señor Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la clave. Dios nos ha salvado para que seamos luz. Y cuando habla de luz, habla de nuestras buenas obras, para que nosotros con nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, nuestro carácter, manifestemos el carácter de Cristo. Pero para que quien sea glorificado sea Dios mismo, no nosotros. Porque hay personas que hacen cosas para ser vistos de los demás, para que los demás hablen bien de ellos, para que todos digan: ese sí es un buen cristiano, yo quiero ser como él. Pero esa es una motivación equivocada, porque está buscando la gloria para sí mismo. Y lo que nosotros, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te lo digo, hermano, cada cosa que nosotros hagamos debemos hacerlo para que Dios sea glorificado. Toda buena obra, toda buena acción la tenemos que hacer para que el que sea glorificado sea Dios y no nosotros mismos. No necesitamos presumir, ya presumimos demasiado, hermanos. Necesitamos que Dios sea glorificado a través de nuestras buenas obras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios, hermanos, a la que haríamos bien estar atentos, pero bien atentos, como una antorcha, dice 2 Pedro 1:19. Una antorcha que alumbra nuestro camino. Es la palabra que debe dirigir nuestro caminar. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo comportarme? Si yo estoy haciendo a un lado la palabra y estoy buscando experiencias personales o revelaciones adicionales que no están en la palabra de Dios, hermanos, somos como el camino, vamos por el camino de los impíos, que va en oscuridad, no saben que están tropezando. Hay mucho creyente hoy en día, hermanos, que no saben que están tropezando.
Por eso sienten esa gran carga. Porque de verdad es una carga, porque la están cargando en sus propias fuerzas. Están cargando algo que no les corresponde cargar. Eso le tocó, ya lo cargó Cristo Jesús. Están tratando de ganarse el cielo, de escalar por una escalera que no existe, hermanos. Están tratando de saltar por una valla donde no hay que saltar. El camino es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que caminar por ese camino, y ese camino se llama Jesús. Seguir sus pasos. Debemos seguir sus pisadas, adoptar su carácter, encomendarnos a Él, porque separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Tenemos que depender, hermano, debemos depender totalmente de Cristo y el poder capacitador que solo Cristo puede darnos. No hay valor en nosotros, no hay valentía en nosotros, no hay fuerza en nosotros. Todo proviene de Él. Y todo proviene de Él y nos es dado. Es más, no nos es dado, ya nos ha sido dado. Ya nos ha sido entregado en el momento que creímos. Hermanos, yo estos les comparto porque hay muchos que pueden estar caminando sin saber a dónde van. Que viven su vida cristiana a ver qué pasa. Es más, hay quienes tienen miedo que Cristo venga. Hay muchos que tienen miedo a la muerte. Eso es natural. Pero es que no están confiando en Cristo. Hay alguien que en forma de burla decía, un estudioso: los cristianos hablan mucho del cielo, pero no quieren estar allá. Y es verdad, porque no están confiando en Cristo. Tampoco les pido que deseen morirse, hermanos. Pero, hermanos, debemos de aceptar la voluntad de Dios y estar atentos que cuando Él venga, debemos estar preparados. Para finalizar, hermanos, Proverbios 4. La semana pasada vimos esto, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Debemos examinar, hermanos, a la luz de la palabra, y únicamente a la luz de la palabra, cómo estamos caminando. En pocas palabras, a la luz de la palabra, buscando la instrucción de la palabra, debemos ver cómo estamos viviendo, cómo nos tratamos unos a otros, cómo estoy pensando, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy escuchando, qué cosas estoy tocando. El cristianismo, hermanos, es práctico, y la palabra de Dios nos manda que nos examinemos a nosotros. Yo debo examinarme a mí mismo, no examinar a los demás. Tú debes examinarte a ti mismo, no examinar a los demás. Este es un trabajo que nos toca hacer a nosotros mismos, ver por qué camino estamos caminando, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierren sus ojos, vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Confiamos, Señor, que la obra que Jesucristo hizo a favor nuestro es suficiente, Señor, para llevarnos por el camino recto, el camino seguro. En el camino, Señor, que vamos a estar confiados de que si no nos desviamos, vamos a llegar al lugar, al punto que tú has establecido, Señor, que lleguemos. Es un lugar que va resplandeciendo como la luz de la aurora, que va en aumento, que muchas veces no lo notamos y podríamos estarnos desanimando, Señor, porque no vemos el avance, pero tú sí lo ves, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en Cristo, Señor, para todas las obras que nosotros hacemos.
para que tú seas glorificado, Señor, en las obras que nosotros hacemos. Que nuestra motivación sea ser como Cristo nada más. Que no tengamos motivaciones que sean egoístas, Padre. Muéstranos nuestros caminos, Señor. Muéstranos si estamos caminando por esa senda de justicia o estamos caminando en camino empedregoso que no sabemos, que estamos tropezando. Ilumina, Señor, nuestro camino por medio de tu palabra. Que sea tu palabra la única que nos vaya dirigiendo, Señor. No permitas que el maligno trate de imitar, Señor, algún otro método en el cual nosotros podamos buscar, o que trate de poner otro camino, Señor, a disposición, porque se nos haga más cómodo, sino que estemos dispuestos a caminar por esa senda de justicia y de santidad que tú has trazado previamente, Señor. Pon corazones dispuestos en medio de nosotros, Señor, corazones atentos a tu palabra, y que estemos, Señor, siempre confiando en la única forma de salvación, y es en la obra de Cristo hecha a favor nuestro. Gracias, Padre, por tu bendición. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.